El ministerio, transmitiendo su presencia a las naciones, Iglesia Cristiana, presenta Palabra de Dios para tu vida. Un programa de estudio bíblico para tu crecimiento espiritual. Palabra de Dios para tu vida. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Palabra de Dios para tu vida. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos ustedes. Son bienvenidos a este nuevo espacio de su programa Palabra de Dios para tu vida. Damos gracias al Señor por este nuevo tiempo, por esta nueva oportunidad que nos brinda de poder estar acá, todos presentes en un nuevo episodio, una nueva emisión de este programa que tiene como propósito nuestro crecimiento espiritual. Es un espacio de estudio bíblico precisamente para nuestro crecimiento espiritual. Entrando ya en la etapa final, en la recta final de este año, de este 2025, que ha sido de gran bendición, de gran provecho para cada uno de nosotros, como cada uno de los días que el Señor añade a nuestras vidas. Damos gracias al Señor por ello. Y bueno, también estamos entrando en la etapa final de este tema que estamos nosotros revisando ya hace un par de programas atrás, que nos permite ver nuevamente la voluntad de Dios para nosotros. Y dijimos, estamos hablando acerca de la pereza, recuerdan ustedes, ese aspecto de nuestras vidas que definitivamente, habiéndolo ya detectado, necesitamos inevitablemente eliminar de nuestras vidas, sacar de nuestras vidas y convertirnos entonces en aquello que por naturaleza estamos llamados a hacer, y es a ser hombres y mujeres diligentes, hombres y mujeres que habiendo entendido tiempos, habiendo entendido momentos, habiendo discernido completamente cuál es el tiempo en el cual estamos viviendo, entonces prontamente nos ocupamos de las cosas que atienden no solamente a nuestra naturaleza, sino al propósito por el cual nos añade Dios cada día de vida que nos proporciona. En el libro de Proverbios, en el capítulo 6, terminamos leyendo la semana pasada el verso 11, capítulo 6 de Proverbios, verso 11, donde dice: así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Leíamos también que lo estamos haciendo en la traducción al lenguaje actual, y ese mismo verso 11 dice: así acabarás en la más terrible pobreza. Vamos a revisar unos versículos adicionales que nos ilustran lo que pasa cuando nosotros no quitamos de nuestro escenario la pereza. ¿Qué dice la palabra acerca de ese final no tan fortuito, no tan feliz, que nos deja la pereza si nosotros continuamos insistiendo en ello, si nosotros continuamos entonces permitiendo que cada día alcance mayor espacio de nuestras vidas? Y también vamos a revisar ya al final del programa qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios con respecto a nosotros. ¿Qué debemos estar haciendo? ¿A qué es que nos llama el Señor precisamente? Bueno, lo hemos dicho ya, a ser diligentes, pero vamos a revisar un par de versículos que nos ilustran aquello que acabamos de decir. Dice entonces el verso 11, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Es evidente entonces que lo hemos dicho en varias ocasiones, las consecuencias de nuestras acciones y esas acciones producto de nuestras decisiones no se hacen esperar. Sean para bien, como decimos nosotros, o bueno, no sea para bien, sino por el contrario, para malestar nuestro. Aquí encontramos una consecuencia del hombre o de la mujer que precisamente no atiende, actúa neciamente a aquello que dice el Señor de dejar de un lado la pereza y convertirnos en hombres y mujeres diligentes. Dice: así vendrá
tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. En esta versión dice, así acabarás en la más terrible pobreza. En el mismo libro de Proverbios, pero ahora en el capítulo 10, en el verso 26, dice lo siguiente. Voy a irlo buscando también acá. En el capítulo 10, en el verso 26, dice lo siguiente. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envía. El vinagre a los dientes, el humo a los ojos. Bueno, creo que tenemos más experiencia con el humo en los ojos. ¿Qué pasa con el humo en los ojos? Incómodo, molesto, irritante. Eso es la vida de un perezoso para las personas que tienen a su lado. O mejor, en eso se convierte en alguien irritante para las personas que tienen en medio de ellos a una persona perezosa. Es alguien irritante, es alguien que no termina siendo de gusto. Ese sería el vinagre a los dientes. Veamos cómo dice acá. El mensajero perezoso es peor que vinagre en los dientes, es peor que humo en los ojos. Es interesante ver cómo la palabra, bueno, en este caso, Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, que describe estos proverbios, debió haber visto a alguien en esas condiciones de pereza y el malestar que causa a una sociedad, a una familia, a un entorno de trabajo, a un equipo que esté realizando cualquier tarea. Entonces imaginémonos nosotros cuál será la consecuencia de una persona, un hombre, una mujer perezoso dentro del cuerpo de Cristo. Desafortunadamente, creeríamos nosotros, no tiene cabida, no hay espacio para alguien con estas características, precisamente porque se hace infructuoso, no da fruto. Por el contrario, trae malestar a quienes están al lado suyo. Y la palabra de Dios claramente dice que todos nosotros en nuestra condición y posición de hijos de Dios somos personas fructíferas. En el capítulo 13, vamos a revisar varios versículos acá. En el capítulo 13, pero ahora en el verso número 4, mire lo que dice. Capítulo 13, verso 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Y coloca entonces la contraparte de este asunto, mas el alma de los diligentes será prosperada. Una característica, y lo vimos al programa anterior, cuando hablábamos allí en el capítulo 6, verso 6 en adelante, cuando se nos dice, miren a la hormiga y tomen consejo de ella, es decir, observen cuál es su comportamiento y nos damos cuenta que no, para la persona que es diligente, la vida no se le va en deseos, sino se convierte en, dicho de alguna manera, en propuestas, en metas alcanzables, medibles y que le permiten entonces ir avanzando en el crecimiento de su vida. Para el perezoso puede desear 10,000 cosas, puede tener los más loables deseos de su corazón, las mejores intenciones, pero su inactividad, acuérdense que eso definimos como pereza, su inactividad, su inoperancia no le permite alcanzar ninguno de esos deseos. Para nosotros como hijos de Dios es claro que nuestros deseos están en el corazón de Dios. Y nuestros deseos van mucho más allá de los deseos propios de nuestra alma como seres humanos y se esconden, dicho de alguna manera, están intrínsecos en la voluntad de Dios que es agradable y perfecta para nosotros. Por eso se nos dio la capacidad de conocer lo que Él nos ha concedido. Eso dice la palabra del Señor, que no se nos dio el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Y hemos entendido que a quien se nos concedió fue a su Hijo Jesucristo, pero dice la palabra también que en Él se nos concedieron todas las cosas. En Él están reunidas todas las cosas. Entonces, nuestra vida no se basa en deseos y en metas por las cuales nosotros peleamos y luchamos cada día, no.
nuestra vida está centrada en la perfecta y agradable voluntad de Dios para con nosotros. Y en esta vida del Espíritu que se nos ha impartido, entonces tenemos la capacidad de conocer cuál es esa voluntad de Dios. Tenemos su palabra y de esa manera entonces estamos dando pasos seguros, estamos dando pasos que cada uno de ellos lleva entonces a un mayor crecimiento nuestro, es decir, a un mayor conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y al cumplimiento fiel y real, verdadero, del propósito por el cual Dios nos asigna un día más de vida, un día más de vida, cada día. Estamos finalizando un año, estamos con la expectativa del año que comienza. Se nos añade, el propósito está en Él, el propósito es de Él y nuestra realización es precisamente el cumplimiento de ese propósito por el cual Dios, si así le place, nos añade un año. En este caso, estamos terminando un año más de vida. Bien. Por eso el alma de los diligentes será prosperada, dice allí. En el capítulo 19, veamos capítulo 19, de ahí mismo del libro de Proverbios, en el verso 24, dice lo siguiente: el perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. El perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca le llevará. ¿Por qué es como el humo a los ojos? Porque es irritante ver a alguien en esas condiciones. Y aquí está un versículo más afirmando aquello que estábamos mencionando. Es incómodo para su entorno. Aquí hay una persona que ni por sí misma hace, ni para ella misma. No somos eso, mis queridos. No somos nosotros eso. Somos nosotros exactamente la expresión de la voluntad de Dios. Somos nosotros exactamente el diseño de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Capítulo 19, verso, dijimos, 24. Veamos cómo dice esta versión. Hay gente tan perezosa que hasta de comer se cansa. Está muy diciente como está acá. Hay gente tan perezosa que hasta de comer se cansa. Ok. Capítulo 20, verso 4. Capítulo 20, verso 4. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá, pues, en la siega y no hallará. ¿Se acuerdan que uno de los aspectos que revisamos nosotros de nuestra amiguita la hormiga, quien se nos coloca como ejemplo y que tomemos consejo de ella, es que discierne los tiempos y hace en el tiempo que discierne lo que tiene que hacer? Es exactamente lo mismo que se nos ilustra acá. El perezoso no ara a causa del invierno. ¿Quién va a arar en el invierno? No, nadie. Como es invierno, entonces no. Pero sí va a estar pidiendo los resultados de aquello que dejó de hacer. ¿Y por qué no lo hizo? Porque no era el tiempo. Eso indica que si quiso o tuvo en algún chispazo la intención de hacer algo en el tiempo que no era, fue porque dejó pasar el tiempo que era para esa acción. Espero que me lo esté comprendiendo y lo podamos estar bajando a cada uno de nuestros aspectos de vida cotidiana, pero el más importante, a nuestra vida espiritual. No podemos nosotros esperar que se evidencien cambios en nuestra vida si seguimos haciendo exactamente lo mismo. Para el caso del perezoso, nada. Necesitamos tomar acciones. Estamos a punto, y para nosotros los seres humanos es muy diciente eso de ese cambio de un año al otro, de un tiempo al otro, de un mes al otro. Para el mes entrante sí lo hago, para el año entrante sí lo hago. Ok, tomemos decisiones. Podamos discernir el tiempo, hacer lo que en ese tiempo se requiere hacer para que cuando llegue el momento de recibir la recompensa de aquello, pues entonces podamos estarlo disfrutando. ¿Recuerdan ustedes que leíamos, no sé, en algún momento, lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo cuando le dice, por ejemplo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado? Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero.
Y le termina estos versículos diciendo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Bien, vamos en el 24, vamos para el 21-25, capítulo 21, verso 25. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Definitivamente hay quienes, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Capítulo 25, 21. Capítulo 21, verso 25. Veamos cómo dice en esta versión. El perezoso quiere de todo. Lo que no quiere es trabajar. El perezoso quiere de todo, pero lo que no quiere es trabajar. Esta sociedad ha llenado, y lo lamentable es que eso se filtre también a nosotros, una mentalidad de rapidez, una mentalidad que las cosas se consiguen sin esfuerzo, se consiguen sin trabajo. Estamos esperando que nos caigan del cielo. Se ha perdido esa noción de proceso, se ha perdido esa noción de esfuerzo, se ha perdido esa noción de que hay que trabajar, de que hay que sembrar para cosechar. Nosotros no podemos perder ese horizonte. Nosotros no podemos perder ese norte que claramente la misma palabra nos advierte que no debemos nosotros perder. Aquí claramente dice, el perezoso quiere de todo, pero lo que no quiere es trabajar. No podremos nosotros, y vuelvo, insisto en lo mismo, no podremos nosotros querer solamente y esperar que aparezcan cosas nuevas en nuestras vidas si seguimos haciendo lo mismo, en el mejor de los casos. En algunos otros casos, si seguimos haciendo nada. Y el primer aspecto, el fundamental aspecto en el cual deberíamos estar tomando decisiones es precisamente en nuestra vida espiritual. No podemos seguir leyendo los mismos 2 versículos, no podemos seguir estudiando el mismo pasaje, no podemos seguir tomando las mismas decisiones triviales cuando estoy animado y cuando no, entonces no podemos seguir siendo presa de la depresión, no podemos seguir siendo presa entonces del desánimo y de todas esas cosas que el mundo ha venido generando y que desafortunadamente se han filtrado también entre nosotros porque estamos frente a la palabra de Dios, está el Espíritu de Dios habitando en nuestro corazón y eso marca la total diferencia, porque mientras que todos esos aspectos influyen en aquellos que están muertos espiritualmente, nosotros que estamos vivos no tenemos nada que ver con todos esos aspectos que lo que pretenden es tener a un hombre o a una mujer quieto, apaciguado, conforme con el asunto, deseando muchas cosas, pero no obteniendo nada, porque precisamente su pereza no lo deja trabajar. En el capítulo 21, bueno, leímos 21-25 y ahora vamos al 24, capítulo 24, verso 30. Capítulo 24, verso 30. Dice así: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Acuérdense que dijimos perezoso, falto de entendimiento, necio, bueno. He aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Está hablando Salomón, acuérdense. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Aquí estamos nosotros viendo el final de la vida de alguien que no tomó la decisión de salir de ese estado de pereza. Por eso dice Salomón, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Es decir, esto no es lo que quiero. Esto no es lo que yo aspiro para mi vida. Esto no es lo que Dios ha diseñado para nosotros. Pasé junto al camino del hombre perezoso, junto al campo, del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento.
un campo, una viña. ¿Qué encontró? He aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz. Acuérdense que era una viña, es decir, ya no habían uvas, habían espinos y habían ortigas. Y su cerca de piedra, lo que delimitaba ese campo, estaba ya destruida. ¿Qué podemos notar nosotros allí? Trabajo cero. Trabajo cero. No había hecho nada, pasó el tiempo, no hizo. Mis queridos, nosotros no somos de los que no hacemos. Somos proactivos, somos diligentes, y no esa proactividad que el mundo nos quiere vender. No, somos activos, somos proactivos, somos diligentes en cuanto a las cosas que requieren diligencia, dice la palabra del Señor, y que tienen que ver con nuestra vida espiritual. Ella comandará entonces el resto de nuestras áreas de vida. Miré, lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Y entonces me imagino que se habrá acordado de lo que escribió en el capítulo 6, en capítulos anteriores, cuando dice allá en el 6, un poco de sueño. Se lo imaginó, me imagino que se lo imaginó. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano. Otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Solo que a este no vendrá, a este ya le llegó la pobreza y la necesidad como hombre armado. Bien, ¿qué dice la palabra con respecto a nosotros? Suficiente ilustración. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Verso 11. Romanos capítulo 12, verso 11, dice lo siguiente. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Yo le invito a que revise, por favor, estos versículos anteriores. Si usted se da cuenta, habla, bueno, para quienes tienen allí, algunas versiones tienen un título al comienzo del capítulo, dice deberes cristianos. Imagínese usted, deberes cristianos. Y habla precisamente en el verso 2 de algo que quiero resaltar. Y es lo siguiente, 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Noten ustedes eso. Es lo que hemos venido hablando, es lo que hemos venido diciendo todos estos programas anteriores. Es en lo que hemos venido insistiendo y en lo que anhela nuestro corazón podamos estar avanzando cada día más. ¿En qué cosa? En que no nos conformemos a este siglo, mis queridos, por favor. No nos conformemos a este siglo. Por el contrario, permitámonos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y acuérdense que nuestro entendimiento está siendo alumbrado por la palabra del Señor. Son los ojos de nuestro entendimiento los que se abren a la luz de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que comprobemos, para que podamos degustar, para que podamos habitar en la voluntad de Dios, en cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero si usted sigue leyendo, estará evidenciando algunas otras acciones, y por eso entonces dice en el verso 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Acciones de hombres y de mujeres que estamos nosotros dispuestos a seguir trabajando, a seguir actuando, a seguir conforme a la voluntad de Dios. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Servimos al Señor que nos ha dado la vida que hoy tenemos. Servimos al Señor que nos ha dado todo lo que hoy tenemos. Y todo lo que hoy tenemos se llama Jesucristo, el Hijo de Dios.
le servimos a Él. Vivimos para quien dio su vida por nosotros. Y nuestras vidas en sus manos son vidas fructíferas. Somos como los árboles plantados junto a corrientes de aguas donde nuestra hoja no cae, donde damos fruto a su tiempo. ¿Se acuerdan? Hombres y mujeres fructíferos, que podremos nosotros, y todo este año hemos venido hablando de eso en la congregación, podremos nosotros con toda tranquilidad, Señor, esto fue lo que nos entregaste, aquí está lo que nos entregaste, y sobre eso que nos entregaste, porque no fuimos perezosos, fuimos diligentes, está esto otro, para poder escuchar, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y por último, en la carta que se escribe a los Hebreos, en el capítulo 6, verso 12, hace referencia también a esto mismo. Capítulo 6, verso 12. Bueno, miremos desde el 11, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vale la pena revisar este texto en esta versión, Hebreos capítulo 6, verso 11. Dice lo siguiente. Deseamos que sigan con este mismo entusiasmo hasta el fin, para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien, sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios ha prometido. Definitivamente, la naturaleza que el Señor ha impartido en cada uno de nuestros corazones a través de su Espíritu Santo no nos permite de ninguna manera caer en ese escenario de la pereza, de la inacción, recuerden ustedes la definición, de la negligencia o del descuido de hacer las cosas que estamos nosotros no solamente obligados a hacer por naturaleza misma, sino que estamos comprometidos a realizar por el propósito por el cual Dios nos añade cada día de vida a nuestros corazones. No podemos caer en eso. La invitación es, después de haber pasado estos 3 programas que me parecieron fabulosos frente a este tema, es precisamente avancemos, sigamos creciendo, sigamos con deseamos que sigan con este mismo entusiasmo. Y ese entusiasmo no procede del ámbito en el cual nos rodea. No estamos afectados si le va bien al uno, al otro. No, estamos nosotros, es con un entusiasmo que procede desde el interior de nuestro corazón. El Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros, quien nos mantiene en esta misma dinámica de ánimo espiritual. No de motivarnos almáticamente, sino somos lo que Dios dice que somos. Y en esa misma medida, entonces dice acá, hasta el fin, para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien, sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios ha prometido. Vamos hacia una meta, proseguimos hacia lo que está delante y de ninguna manera ni vamos a desanimarnos ni vamos a entrar en ese escenario de pereza. Por el contrario, estaremos siempre dispuestos a discernir los tiempos, a hacer lo que corresponde en cada tiempo, y la invitación es discernamos este tiempo, tengamos la capacidad de poder descifrar completamente el tiempo en el que nosotros estamos, para que entonces podamos hacer lo que nos corresponde hacer en este tiempo, porque estamos completamente convencidos, completamente seguros que lo que Dios nos ha prometido, vida eterna juntamente con Él, es una realidad
para cada uno de nosotros. Es una realidad para cada uno de nosotros. Pero para eso necesitamos, igual que el labrador que no puede recibir o verse beneficiado de los frutos si no ha trabajado previamente, así estamos nosotros en este tiempo. Bien, así hemos llegado entonces al final de su programa, Palabra de Dios para tu vida. Una producción del ministerio transmitiendo su presencia a las naciones Iglesia Cristiana. Invitándoles nuevamente para que el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche podamos estar compartiendo una vez más, si así el Señor nos lo permite, palabra para cada uno de nosotros, palabra que es alimento, palabra que es vida, palabra que nutre nuestra vida espiritual y nos permite seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos, gracia y paz en sus corazones.